Cómo hacer que un criminal confiese. Están las desagradables maneras de la vieja escuela. Luego está el enfoque civilizado. Hacerle sudar, no sangrar, con una prueba de polígrafo. Una máquina inventada por un policía de California con visión de futuro. Es el año 1920. En el Departamento de Policía de California, un interrogatorio por asesinato está a punto de ponerse feo. Observando el procedimiento está un erudito y joven policía, John Larson. Ha sido contratado para ayudar a modernizar la policía de Berkeley y está convencido de que ya es hora de dejar de golpear a los malos contra las paredes para hacerles cantar. Larson odiaba la idea de intimidar físicamente a los sospechosos. Producía confesiones falsas. Hacía que los ciudadanos y los sospechosos estuvieran resentidos. John Larson no es un policía común. Es además un estudiante de medicina con un doctorado en fisiología y tiene pasión por ver cómo la medicina puede ayudar a resolver los crímenes. Larson piensa que debe de haber una forma más civilizada de conseguir una confesión. Como fisiólogo se fija en las reacciones físicas de los sospechosos. Mirada esquiva, frente sudada, su lenguaje corporal cambiante. Todo esto le recuerda a un experimento psicológico de Harvard que trataba de determinar cuándo alguien mentía midiéndole los picos de la presión arterial. Los resultados del estudio fueron confusos, pero el concepto estimula enormemente la mente médica de Larson. ¿Y si lograra crear una máquina que pudiera monitorizar no solo la presión arterial, sino también una serie de reacciones fisiológicas? El propio cuerpo del criminal podría revelar si está diciendo la verdad o no. Durante las siguientes 6 semanas, Larson busca los mejores instrumentos para monitorizar las reacciones fisiológicas. Y con la ayuda de un técnico, las combina todas en un único dispositivo. Larson conectará al sospechoso a 3 instrumentos diferentes para medir la presión arterial, el ritmo cardíaco y la respiración. Todos conectados a un dispositivo central de 3 agujas que pasan sobre un rollo de papel. Mientras se responde a las preguntas, las pequeñas fluctuaciones de cada reacción fisiológica harán que las agujas vibren, grabándolas en una línea continua. Larson deduce que cuantas más vibraciones haya, más posibilidades hay de que el sospechoso esté mintiendo. El resultado es una máquina que conocemos como el detector de mentiras. Es el momento de probarlo. Larson cree que para que su invento funcione, debe establecer un procedimiento estándar para hacer las preguntas. Vamos a probar esto y ver cómo funciona. Primera pregunta. ¿Cómo te llamas? David Johnson. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Es importante obtener respuestas a preguntas inocentes como ¿te fumaste un cigarro esta mañana? Para poderlas comparar con las preguntas que investigan más profundamente el crimen. Así que necesitas medir tanto preguntas relevantes como preguntas irrelevantes. También necesitas medir la respuesta a preguntas acusatorias genéricas. Cuando Larson profundiza... ¿Te has sentido alguna vez atraído por alguna mujer que no sea tu esposa? Las reacciones físicas del sujeto al que está probando empiezan a cambiar. No. Nos muestra que se siente incómodo y que puede que mienta. Era la reacción que Larson necesitaba. Durante varias semanas mejora su manera de hacer preguntas. Prueba tras prueba, su máquina confirma un patrón consistente de respuestas fisiológicas. Larson está preparado para probar sus agujas bailarinas en un crimen real. Lo encuentra aquí. Una serie de robos en la casa de la fraternidad femenina de Berkeley. Faltaba dinero en algunos cajones, algunas joyas habían desaparecido, y el anillo de diamantes de Margaret Taylor, una estudiante del primer curso de San Diego, se había perdido. La policía está segura de que ha sido un robo interno. Es a Larson a quien le tocará deducir cuál de las 90 chicas de la hermandad ha sido la ladrona. Larson hace llamar a 14 de ellas, una mezcla de posibles sospechosas y controles claramente inocentes.
Larson estandarizó las preguntas que les hizo a todas las mujeres a las que interrogó en el caso de la universidad, como haría en cada uno de los casos de los que se encargó. Es importante que a todos los sospechosos se les hagan las mismas preguntas. Incluyen preguntas inocentes y otras que se dirigen de manera directa hacia su conocimiento del crimen. Larson siguió sistemáticamente la lista de chicas, pero ninguna de ellas presentaba signos de estrés fisiológico hasta que llegó a Helen Graham, estudiante de enfermería de Kansas. Esa máquina va a medir tu ritmo cardíaco y tu pulso. Voy a hacerte una serie de preguntas. Quiero que las respondas con la máxima sinceridad posible. Bueno, voy a decir la verdad. ¿Estamos preparados para empezar? ¿Te llamas Helen Graham? Sí. ¿Estudias en la Universidad de Berkeley? Sí. Mientras avanzaba el interrogatorio, de las preguntas relativamente inocuas e inocentes a las que pertenecían al crimen, se dio cuenta de que la presión arterial empezó a subir de manera muy drástica. Helen, ¿sabes quién cogió el anillo? No. ¿Cogiste el dinero, Helen? No. Las agujas de la máquina indicaban que había encontrado a la ladrona. Quiero irme de aquí. Antes de que Larson obtenga la confesión, Graham tiene un ataque de furia y se marcha echando chispas. Pero el detector de mentiras le ha impactado. Varios días más tarde, confiesa. Yo simplemente lo vi ahí y tuve que... Simplemente lo cogí. No soy una mala persona. El detector de mentiras se había anotado su primera victoria. Había por primera vez señalado a la culpable de un crimen. Era noticia de primera página en todo el país. El hecho de que la prueba de Larson había descubierto a la ladrona. Pero fíjense en cómo lo había conseguido. El detector de mentiras había funcionado en el caso de la universidad porque había hecho que una persona se sintiera tan culpable que confesara el crimen. Y así es como el detector de mentiras ha funcionado desde ese momento. El detector de mentiras no es infalible. Por eso los resultados pocas veces se aceptan en un juicio. Pero su efecto psicológico es enorme y ayuda a los investigadores a descubrir nueva información. El invento de Larson tuvo también otro efecto. Aunque parezca mentira, un año más tarde Larson se casó con Margaret Taylor, la inocente víctima del crimen. Y esa es la pura verdad.